Hola, buenas tardes, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Como siempre acá, dispuestos a charlar un rato sobre un tema que para mi gusto es muy importante, interesante, pero además necesario. Casi todos los temas que tienen que ver con lo social y la política son necesarios, pero algunos yo considero que más elementalmente más imprescindible que uno se meta con ellos que otros, ¿no? Este es uno de ellos. Mientras tanto, obviamente estamos trabajando con Pablo Marmorato, que está al lado mío. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Y Claudio Acevedo, que no nos puede saludar, pero sin él no nos comunicaríamos con ustedes. Nos hace señas. Es el tirano que nos dice además cuando el tiempo se termina. Bueno, Pablo va a hacer sus avisos, como siempre. Como todos los domingos, Graciela, ya sabés, y a nuestros oyentes que se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueradio, o a nuestro mail, porqueprograma, así se dice, @gmail.com. Y agradecemos a Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Bueno, hoy vamos a preguntarnos por qué razón, y le vamos a preguntar sobre todo a nuestros invitados, creen que el Ministerio de Salud de la Nación ejecutó solo el 8% de su presupuesto para el tema de desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable. Solo el 8% de un presupuesto de 360 millones de pesos. Es decir, está subutilizado. Porque vamos a hablar con Jessica Báez, que es licenciada, doctora en Ciencias de la Educación de la UBA, investigadora en CONICET, y se especializa en estos temas. Ella ya nos va a contar. Y también con Sebastián Fuentes, que es licenciado en Filosofía de la Universidad de El Salvador, magíster en Ciencias Sociales, y tiene también una investigación muy a fondo en temas vinculados a juventudes, clase social, religión, cuerpo y educación. Yo sé que me he saltado algunas de las títulos que tienen, pero si no, de últimas, son muy valiosos sus trabajos de jóvenes, mujer y hombre. Vamos a hablar de la educación sexual. ¿Cómo se está haciendo en la Argentina? ¿Qué se está haciendo? Si se está haciendo lo suficiente o no. Y si solamente aparece la inquietud de este tema, mi experiencia de diputada, senadora y todo lo demás en mi época es que aparecía cada vez que alguien mencionaba algo relativo a la despenalización del aborto. Yo entraba rápidamente en sospechas cuando alguien decía, bueno, pero la educación sexual, yo me preguntaba, hoy me fuiste funcionario y ¿por qué no lo hiciste? ¿Se acuerdan de eso? Como excusa, me parece a mí muchas veces como tapadero de su vocación de castigar a la mujer que toma decisiones sobre su cuerpo. Aunque no se la meta presa, está el castigo del abandono y el ninguneo en su condición de persona, para mí, y del uso de sus derechos. Pero ya esto es opinión. Quisiera que charláramos sobre la importancia que ustedes... Vamos a charlar de todo lo que ustedes quieran. Y básicamente, tomémonos en serio el tema de la educación sexual. ¿Y dónde lo imaginan ustedes? El que quiera empieza. Vos, Jessica, o vos, Sebastián. Bueno, primero hola a todos y todas, gracias por la invitación. Mira, me quedaba pensando en algo que mencionabas vos, Graciela, en este sentido de lo declarativo en relación a la educación sexual y lo que realmente se hace, ¿no? Y la brecha que se construye ahí, y ir pensando en distintas dimensiones, ¿no? Una cosa es el discurso político, ¿no? Y acá me parece que es muy notorio, y está en estos días, fue muy notorio la urgencia repentina de la educación sexual por
agentes del Estado que a su vez están a cargo de implementar la educación sexual. Y cuando uno empieza a hilar un poquito más fino el financiamiento, algunos ítems, encuentra que está subejecutado, no está ampliamente desarrollado, hay líneas donde hubo en los últimos años muchos despidos que dan cuenta también del vaciamiento del programa. Despidos de profesionales. Despidos de profesionales, exactamente. En estas carteras, en las carteras de salud sexual y en las carteras de educación sexual. Entonces, yo siempre sostengo que según el presupuesto que das y la gente que pongas, estás convencido no de que eso sirve. Exactamente. Exactamente, sí. ¿No? Y entonces cuando uno, digamos, lo mira en ese sentido, hay varias cuestiones para señalar. Y otra cuestión para señalar es qué pasa después realmente en las escuelas, ¿no? ¿Qué hacen los maestros y las maestras? Y cómo aún en estos escenarios políticos tan conflictuados, hay muchas, y lo digo en femenino porque la mayoría son mujeres, porque la educación está en manos de mujeres por lo general, hay muchas mujeres, muchas profesoras, muchas maestras que se ponen al hombro estos temas, los trabajan en el aula, ¿no? Entonces, para no invisibilizar una dimensión de la otra y cómo conviven esas dos dimensiones, me parece interesante no solo quedarnos en lo que pasa a nivel político macro, sino también en lo micro, ¿no? Y bueno, ahí se arman unas contradicciones, porque sin financiamiento, finalmente, ¿en qué estamos pensando? En un voluntarismo absoluto del cuerpo docente haciéndose cargo de estos temas sin ningún resguardo de capacitación, de formación, de un acompañamiento legítimo, ¿no? de parte del Estado. ¿Cuál es tu experiencia, Sebastián? Sí, a mí me parece que bueno, es importante como situar la historicidad también de esta cuestión. Yo tuve la oportunidad de participar del proceso de capacitación masiva que se implementó desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral desde 2012, y que, bueno, todavía en algunas provincias permanece incompleto, digamos, ¿no? Pero que se desarrolló de modo masivo, intensivo, sobre todo hasta 2015. Primero, una pregunta. Sí. Una pregunta. Cuando vos, desde el Ministerio de Educación, decidís algo a nivel nacional, tenés que hacer acuerdos con las provincias, porque cada una es independiente. Exactamente. Sí, destaquemos esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos en presencia de un país que tiene un sistema federal, y que su sistema educativo está configurado de esta manera, ¿no? El Ministerio de Educación de la Nación no dirige, no organiza, no tiene injerencia sobre las escuelas, sino establece las líneas generales, pero también establece las líneas generales a través de, como vos decías, financiamientos y equipos técnicos, ¿no? Y la creación y el desarrollo de programas. Entonces, pensando en la historicidad de esto, uno puede plantearse que en Argentina tenemos 12 años de educación sexual integral, al menos desde el momento en que se sanciona la ley en 2006, la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que se crea en el 2008, y en esos años es cuando se genera todo un dispositivo que duró muchos meses en el Ministerio de Educación, de diálogo con diversos actores del mundo de la academia, de los gremios, del mundo de la investigación, de las confesiones religiosas, de los gremios docentes, de las instituciones religiosas, de todos los credos que participaron de ese diálogo, y que eso tuvo como correlato la aprobación de los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, que abarcan desde el nivel inicial hasta la formación docente. Y digamos, el siguiente hito por ahí es la creación de una serie de instrumentos, de cuadernos, de orientaciones pedagógicas que se produjo sobre todo a partir de 2009, y el proceso de capacitación masiva que se inicia de manera virtual y presencial a partir de 2012. A los docentes. A los docentes de todas las escuelas, ¿no? Tengamos presente que los datos... ¿Era voluntario esa capacitación? ¿Es voluntaria o el docente va si quiere y si no, no va? ¿Da puntaje? Bueno, en esto que vos decías sobre lo federal, esa es una clave, digamos. ¿Qué provincias empezaron a implementarlo? Las provincias que acordaban con el Ministerio de Educación de la Nación, y ahí había una decisión y un gancho interesante, que es que esas capacitaciones masivas que se realizaban en cada provincia se hacían con financiamiento que Nación les transfería a las provincias para que organicen ese dispositivo. Así que había un interés importante, y bien, en buena hora. Exactamente.
y los ministerios de educación lo que hacían era pedirle a los supervisores, es decir, a los niveles intermedios del gobierno del sistema educativo, que cada escuela enviara al menos un docente y un integrante del equipo directivo a estos dispositivos de capacitación, y en el caso de las escuelas secundarias solían sumarse también a algunos preceptores. Digo, como equipo mínimo, por así decirlo, ¿no? La pretensión de ese dispositivo, que bueno, que se supone que todavía tiene que continuar, era que estén capacitados 1, 2, 3 actores escolares al menos, y que replicaran esa capacitación en las jornadas institucionales. Que cada colegio hiciera. Exactamente. Les hago una pregunta para contarles también a los oyentes. ¿Por dónde, por currícula, qué es lo que debería enseñarse en las aulas y dónde están los puntos conflictivos por los cuales no se avanza? Es una pregunta compleja porque, como bien señalaba Sebastián, hubo un esfuerzo muy importante en poder construir un piso mínimo de contenidos, ¿no? Y este piso mínimo de contenidos en lineamientos también que se pueda articular con las tradiciones escolares y demás, ¿no? Ahí hubo un fuerte trabajo para que eso suceda. Ahora, cuando pensamos en la educación sexual, pensar que solo pasa en las instituciones por aquello que explícitamente se enseña, que podría ser estos lineamientos curriculares, que a su vez son desafían, ¿no? Porque atraviesan los contenidos de una manera muy distinta a como habitualmente se enseña si uno no es que quiere enseñar algo biológico, ¿no? Si uno se aparta de esa tradición de un modelo biológico en donde es una clase de educación sexual, que es el cuerpo del varón y la mujer y aprender qué órganos tenemos y cómo funcionan, si nos corremos de esa mirada que es el desafío que plantea la ley, el desafío que vino planteando el programa de educación sexual integral a nivel nación, ya se complejizan los mismos contenidos a enseñar. Ahora, si a su vez pensamos todo lo que la escuela enseña sin que sea un contenido explícito, algo que habitualmente en pedagogía se conoce como el currículum oculto. Exactamente, que es el habitual, el de todos los el días. de todos los días, ¿no? El desafío aumenta, ¿no? Porque tiene que ver con pensarse, bueno, qué pasan en los recreos, qué pasan en las interacciones, cómo uno interviene cuando hay un conflicto, qué mirada pone ahí. Entonces, pensar... ¿O qué se considera conflicto? O qué se considera conflicto, exactamente. Ahí es un anteojo que habilita la educación sexual para mirar y transformar la cotidianeidad de lo que se enseña en el cuaderno y lo que se enseña por fuera del cuaderno. Entonces ahí ya hay dos niveles de Yo mucha diría complejidad. que en el cuaderno va aquello que mamá y papá, si es que lo hacen, pueden revisar. ¿No? Sí. Pues ahí y lo otro no. Sí, y aún que... Con sus pros y sus contras. Exacto, exactamente, porque en esta cuestión a veces a los y a las docentes se nos escapa la tortuga, en el sentido de que nosotros podemos dar una clase sobre la igualdad y entre varones y mujeres, igualdad de derechos, etcétera, y en la hora siguiente damos las consignas de un ejercicio de matemáticas donde enviamos a la mujer a hacer compras a la verdulería y al varón a que cobre un salario. Sí. Y ahí está la enseñanza inequitativa, digamos, que no... Con eso sellás lo costumbrista. Exactamente, claro, exactamente. Lo remachás. Exactamente. Entonces, de alguna manera, ahí hay que tener presente también que se plantea que la educación sexual integral sea un contenido, un enfoque transversal en la enseñanza en todos los niveles educativos, y que específicamente en el nivel secundario y en el de la formación docente, además de ser transversal, debería tener espacios específicos, ¿no? Debería haber talleres específicos donde se desarrollen contenidos como violencia de género, noviazgos violentos, las idealizaciones del amor romántico, el acceso a la salud sexual y reproductiva, las posibilidades que tienen las mujeres de acceder a ello. ¿A eso te referías, Jessica, por ejemplo, cuando decías de este desafío de correrse hacia los márgenes? ¿Otro tipo de
Exactamente, exactamente. Digamos, cuando se sanciona la ley, una discusión profunda que hubo, ¿no? La ley empieza diciendo cómo se entiende la sexualidad. La ley esta del 2006 que señalaba Sebastián. Es una ley que tiene un número, 2600-150. No sirve para nada, pero bueno. Exactamente. Una de las discusiones que permearon la sanción de esa ley era ¿qué entendemos por sexualidad? ¿No? Y ahí hay un punto para reflexionar cuando uno se mete con esta temática, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy a trabajar con este tema. Bueno, ¿qué pienso que es la sexualidad? Si la sexualidad es una reducción a lo fisiológico, a dar información, que fue el paradigma más presente en el sistema. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, exactamente. En el sistema escolar, bueno, en séptimo grado, creo que los oyentes y las oyentes probablemente se acuerden de una marca, Johnson & Johnson, que era la que iba a dar las clases a la escuela, ¿no? Y era un encuentro y habitualmente se separaban a los varones y a las mujeres, y las mujeres recibían una toallita de obsequio y los varones no. Ni un triste preservativo. En algunas épocas creo que se empezó a sumar un preservativo en los más grandes, pero ni un triste preservativo. Estas clases muestran claramente ese paradigma dominante, ¿no? Que es pensar una educación sexual dividida, con temas específicos, centradas en el cuerpo y fuertemente vinculadas a prevenir, ¿no? La sexualidad es un temor, hay que prevenir todo lo malo, ¿no? Y en todo lo malo, el embarazo en la adolescencia, las enfermedades. Lo llamamos al vino y nos hacemos un festín. Exactamente. Exactamente. Sí. Aunque yo diría que Albino está en una posición anterior, inclusive a la... Es preideológica. casi que podríamos decir que sí, ¿no? Porque estas charlas al menos tenían como intencionalidad brindar una información, ¿no? Lo que sí se vio con los estudios y con las investigaciones es que este enfoque de la prevención, y acá viene Albino, siempre estuvo muy vinculado a tener una mirada muy moral también, ¿no? No es solo información médica y biológica, ¿no? Sino que por detrás uno empieza a ver que hay preceptos morales respecto de, bueno, las mujeres no deben tener tantas relaciones sexuales, o el mínimo imprescindible. Quitar el derecho a la sexualidad a la mujer. Exactamente. Y concedérsela a priori solo al hombre. Dobles morales, fuertemente está impregnada por una doble moral. Ahora, cuando uno se corre de ahí y trata de pensar la sexualidad contextualizada, socialmente, culturalmente, vinculada con las relaciones de poder, atravesada por el género, que es la apuesta que fue haciendo la ley, ¿no? La ley cuando dice que la sexualidad es lo biológico, lo psicológico, lo cultural, lo ético, está encaminada en ese sentido. Si no, diría lisa y llanamente la sexualidad y biología, y listo. Y no estaríamos discutiendo de estas temáticas, al menos en el marco de la ley. De alguna manera, uno podría pensar que el camino que hizo el programa y otros actores que fueron influyendo en ese programa, y acá el movimiento de mujeres y el feminismo ha sido un actor clave, es llevar esto de lo privado es político al campo de la educación sexual y decir, bueno, la sexualidad es política y entonces hay que poder pensarla más allá de lo biológico. ¿Por qué es política? Si estás de acuerdo. Claro que sí, y porque hace referencia a cómo nosotros podemos desnaturalizar las relaciones de poder que se han ido instalando en nuestra manera de percibir nuestro propio cuerpo y las posibilidades de interacción que tenemos con otros y otras, las posibilidades de encontrar placer en las relaciones que establecemos, que son también relaciones corporales con los otros. Y de lo que nos hemos dado cuenta es de que nuestro modo hasta de percibir nuestro cuerpo, la posibilidad de explorar y de soñar, digamos, a partir de los mismos, ha sido, digamos, teñida siempre por concepciones que tienen que ver con la jerarquía de lo masculino sobre lo femenino. Y con lo pecaminoso, ¿no? Claro. Que en el fondo es desobedecer al poder. Sí. El pecado es eso. Sí, claro. Un discurso moral que además también estaba acompañado de
de una pedagogía del miedo, ¿no? Esto también, digo, aún era la versión más moralista y la médica, digamos, que hemos atravesado, no sé, al menos los que estamos alrededor de los 40 en mi caso. ¿Se imagina yo? Te ha tenido que ver con yo no me olvido más de las diapositivas que nos pasaban en el secundario, con esos chancros sifilíticos que te podías agarrar si no te cuidabas. O sea, si no te cuidabas de dos maneras. Primero, obteniéndote de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, ¿no? Y la segunda, bueno, si tenías relaciones sexuales sin utilizar preservativo. Y lo cierto es que esa pedagogía del miedo no construye subjetividad, lo que construye es un tremendo fantasma a la hora de establecer relaciones sexuales y no las posibilidades de un acceso igualitario al disfrute y al encuentro respetuoso con otros y otras, ¿no? Y además, en el colegio Cardenal Copelo de Villa Devoto me pasaron esas diapositivas. Mira. Cardenal claro, pero además, francamente no lo sé, esto es más pregunta, pero intento acordarme de cuando yo tenía esa edad. El tema del miedo, esa edad, en general no está relacionado con uno. Un joven, le es muy difícil pensar que a él le va a pasar. Un joven, una muchacha o un muchacho, ¿no? Le pasa a otros, o a los grandes, o qué sé yo. Es decir, es una pésima pedagogía, siempre lo fue. Sí, porque no tiene, digamos, la pedagogía del miedo parte de un supuesto también, que esos chicos y esas chicas no sienten, no son nada, no tienen futuro. Son tábulas rasas. Exacto. Entonces, ¿cómo encontrar un punto de encuentro y un diálogo para generar un vínculo pedagógico, ¿no? De poder comunicar y transmitir algo cuando el supuesto es el miedo, que todo lo que hagas va a tener una repercusión negativa, y es un camino muy distinto a poder pensarlo en términos de autonomía, ¿no? Cuando uno piensa una pedagogía para la autonomía, para la toma de decisiones. Esa más bien te da coraje, te hace confiar en vos mismo, te da elementos para apoyarte en tu confianza con vos mismo, te da conocimiento de otro tipo, más alegre. Exactamente. Esa es una de las mejores herramientas que puede brindar la escuela en relación al desarrollo de la ESI. Y además también porque, además del movimiento de mujeres y de los feminismos, está también ¿Hay feminismo entre hombres? Sí, jóvenes. Claro. Sí, Bueno, y cada vez para más. no limitarnos. Sí, ¿no? totalmente. En los centros de estudiantes, por ejemplo, de Ciudad de Buenos Aires, de algunas localidades en provincia de Buenos Aires, se está viendo cómo se forman comisiones de género integradas por varones y por mujeres también, ¿no? Nada más yo he visto en las manifestaciones de chicas y muchachos por el tema del apoyo a la despenalización del aborto, mucho varón joven. Yo comentaba acá y en otros lados que mi nieta, que tiene 27 años y estuvo en todas las manifestaciones y en muchas fue acompañada de su madre, me decía, Abu, yo me sentía vieja, dice. Había muchas chicas y chicos muy jóvenes, lo cual es fantástico, y salga como salga con ley, eso no se borra. Exactamente. Es un debate público. Hubo varios debates públicos en torno a leyes que hicieron que en las escuelas hubo como grandes saltos, ¿no? El matrimonio igualitario también, la ley de identidad de género tal vez un poco menos, pero también, y creo que esta ley en relación al aborto también, ¿no? De poner un tema en la escuela como un foro de discusión. Seguimos enseguida con ustedes, vamos a una tanda.